no dañes mi amor a nadie más, porque solo Él me puede sostener. Confiaré en nadie más que Él. No confiaré en nadie más que Él. No confiaré en nadie más. No confiaré en nadie más, porque solo Él me puede sostener. No adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más. No adoraré a nadie más, porque solo Él me puede sostener. No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más, porque solo Él me puede, porque solo Él me puede, porque solo Él me puede sostener. Qué preciosa alabanza. Y concuerda con el pensamiento que en el día de hoy he sentido exponer de la palabra del Señor. Reconocer quién es ese Señor que vino y habitó entre nosotros para revelarnos a Dios Padre y mostrarnos cuán profundo y grande es su amor. Saludamos a los que se han esforzado en esta mañana cuando en el estado y otros estados más han tenido que suspender sus actividades, han tenido que suspender sus programas, pero sintiendo una responsabilidad grande, no solo con los que están aquí en la ciudad o en el estado o en la nación americana, sino por aquellos que en otros países acostumbran sintonizar y observar nuestra programación, porque nuestro deseo es extender el conocimiento del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo, a toda nación, a todo país, sin excepción de raza, ni de color, ni de estatus social. Queremos llegar y presentar a Cristo, nuestro Salvador. Así es que le damos una bienvenida a los que nos están escuchando y observando desde los distintos lugares, países. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el capítulo 16 del libro escrito por Mateos, uno de los apóstoles del Señor, y quien, habiendo sido un empleado de servicio público, un cobrador de impuestos, trabajaba en las rentas internas. Él
su Salvador y tuvo el privilegio de caminar y recibir las enseñanzas. En el capítulo 16 del libro de Mateos, versículo 13, a continuación, dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gracias. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Padre, te damos gracias por este privilegio tan Gracias, grande Señor Jesús. de ser parte de la iglesia que Jesucristo ha establecido, ha fundado sobre la tierra, compuesta de, oh Dios mío, creyentes de todas las naciones, de todos los lenguajes, de todos, Señor, los estados y condiciones de la humanidad. Te doy gracias porque en esta mañana o en esta hora, desde el templo de la iglesia, el buen pastor, te vamos a invocar, te vamos a adorar, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Gracias por los que se han esforzado y han llegado, aquellos que están en sus hogares, Señor, escuchando y observando. Debido a las condiciones del tiempo, sabemos que allí tú estás y les has de bendecir. Te presentamos los que, Señor, a través de los medios de comunicación nos están observando y escuchando. Esperamos que lo que hemos de hacer en este lugar sea para tú manifestarte
donde ellos estén y ministrarles, Señor, conforme a sus necesidades, porque tú tienes y puedes hacerlo. Bendice nuestros hermanos que nos van a ayudar, que van a ministrar a través de la etnología, a través de la adoración, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos momentos, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Bridgeport estamos en expectación de unas 5 pulgadas de nieve en el pavimento, pero a pesar de ello, estamos algunos aquí para presentar y hacer la voluntad del Señor. Con ustedes el grupo de adoración, nuestra hermana Mariluz, José Raúl y nuestro hermano Ernesto, fieles al Señor, invocando a través de la adoración su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno es nuestro Señor. Bueno es nuestro Dios, porque a través de la naturaleza hoy podemos ver la distinción que aunque el sol no ha salido, la luz brilla en nuestras vidas. Y aunque lo que afuera podemos ver, nieve, muchos le tienen miedo. Una dice terror aquí dentro. Pero mi hermano, es hermosa verla. Realmente que es peligrosa, pues, si nos arriesgamos a salir. Pero sabemos que tenemos la cobertura del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios es bueno con su pueblo, con sus hijos, con sus hijas. Y no queremos ser muy extensos, porque también queremos llegar a nuestras casas también sanos, salvos, completos, y estar cómodos como lo son ustedes allí donde se encuentran. Pero en esta hora vamos a alabar y vamos a bendecir a nuestro Dios, porque ese es el propósito que en este día tenemos. Amén. ¿Y qué tal si cantamos? Este es el día que Dios nos ha dado, que en medio de una tormenta, aplícatelo. Que si hay algunos que se atreven en la tormenta a adorar a Dios, pues no hay nada que nos detiene. Amén. Y de gozo
y en Él nos estamos regocijando. Y vamos a cantar el que lucha por ti y el que lucha por mí. Por eso es que si estamos en su mano, sabemos, confiamos, vivimos que Dios es por nosotros. En su nombre
Señor, porque tú eres bueno, fiel, verdadero, real. Te alabamos, te adoramos. Eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios que nos escucha. Eres el Dios que nos ha salvado, que nos ha redimido, que nos has restaurado, que nos has levantado en este día. El que nos sigue sosteniendo y el que nos sigue fortaleciendo. Y en esta mañana pues felicitamos a todos los que en este día o en esta semana estarán celebrando su cumpleaños, estarán celebrando aniversario. Cualquier sea su celebración, les bendecimos. Mañana nuestro amado hermano José Torres estará de cumpleaños, lo felicitamos. Se encuentra en la casa de Dios. Ha venido para darle gloria y honra al Señor por haberle bendecido. Y le damos gracias a Dios por su vida. Pero también nos unimos en un momento de dolor porque la esposa de nuestro amado hermano Alcides Sánchez ha fallecido. Y pues estaremos orando por él y su familia. Nos unimos a él en este momento de dolor y sabemos que Dios, solo Dios, lo puede fortalecer y dar y colmarlo de su paz. Y pues le decimos, estamos contigo, hermano Alcides. También nos unimos a la familia de nuestra amada hermana Lucy Valle, ya que uno de sus cuñados también falleció, hermano de nuestro amado hermano Juan Valle, falleció en la Florida. Estaremos orando por esa familia también. Somos una gran familia bajo el techo cielo y sabemos que en el momento de su dolor, hoy son ellos, mañana somos nosotros, y en la fe y en la bondad y en el vínculo del amor que Dios nos ha puesto, nos unimos con ustedes. Les amamos y estaremos orando. Pero vamos a decirles y vamos a cantar que aún nos regocijamos porque el Dios de Israel sigue con nosotros. El Dios de Israel, seguimos levantando su nombre en alto y nos podemos regocijar porque Dios es nuestra paz, porque Dios es nuestro gozo, porque Dios es nuestra fortaleza en el medio del dolor. Dios sigue siendo Dios. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es
Recibe, Señor. Recibe la ofrenda de aplauso. Recibe las alabanzas en esta mañana. Oh Dios amado, en ti estamos parados. En ti confiamos, oh Dios de poder, oh Dios de Israel, oh Dios de tu pueblo, oh Dios de la iglesia, oh Dios poderoso. Gracias, gracias, oh Dios, gracias, Señor, por tu fidelidad. Y en esta mañana invitamos a nuestros amados hermanos sugieres que en el grupo que en esta mañana ha llegado, estamos listos para ofrendar y bendecir a nuestro Dios con las bendiciones que Dios nos ha dado y nos seguirá dando, porque nosotros somos dadores alegres. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Cuando llega Jesús, todo cambia. Gracias, Señor, por tu poder transformador. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que llegó Jesús a nuestras vidas, nuestro pastor con nosotros? Gracias a los hermanos del grupo de adoración que se han esforzado para llegar a la casa del Señor Gracias, y para dedicar gracias, Dios. estas alabanzas Thank you, que Father. Dios ha recibido. Amen. En esta hora saludamos a los que nos están escuchando y observando a través de los medios de comunicación. In this hour, we greet those that are watching us and listening to us through social media. We greet you. En la presentación de nuestra presentación a la adoración, indicamos que las condiciones del tiempo aquí en la ciudad de Bridgeport y mayormente en todo el este no son muy convenientes o saludables.
We mentioned earlier that in the east here, that where we live at in the United States, that the conditions are not agreeable to us at this moment. Estamos esperando aproximadamente una cantidad de 5 pulgadas de nieve aquí en la ciudad de Bridgeport. And in our city of Bridgeport, we expect at least 5 inches of snow right now. Pero no hemos dejado de poder presentar la programación que creemos es de bendición a todos los que nos escuchan y nos ven. But that doesn't mean that we're going to stop our program so it can bless all those that are listening and watching us through social media. Vamos de inmediato a la palabra del Señor, que en la invocación le dimos lectura. Let's go immediately to the word of God that we read during the beginning. Es el capítulo 16 del Evangelio escrito por el apóstol Mateo. It's the book of Matthew, chapter 16. Dice la palabra del Señor: viniendo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Verse 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do the people say the Son of Man is? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he warned his disciples not to tell anyone that he was the Christ. Pueden sentarse los que tan amablemente han estado reverentemente escuchando y leyendo la palabra del Señor. You may be seated, those who were reverent enough to be standing for the word of God.
hablaremos sobre el tema ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? We will speak about the subject, who does the people say the Son of Man is? Pero también mencionaremos sobre la declaración y vosotros, ¿quién decís que soy yo? But we will also speak about the declaration, who do you say I am? Esta conversación que estableciese Jesús con los discípulos fue en un retiro de 10 días que él había tenido con ellos. This conversation that Jesus was having with his disciples happened throughout a 10-day retreat that he was having with his disciples. Debido a lo que se aproximaba que iba a suceder, Jesús quiso tener con los apóstoles un tiempo en el cual se les revelaría. Because of what was going to occur, Jesus wanted to spend some time with his disciples so he can be revealed. Los apóstoles le habían visto y escuchado y habían aún participado en el ministerio de Jesús. His disciples had seen him and spoken with him and seen the things that he had done. Pero no habían podido percibir, entender quién verdaderamente era Jesús. And yet they were still not able to perceive who Jesus was. Jesús había estado ministrándole a las multitudes y proveyéndole aún que comer. Jesus had been ministering to the multitudes and even providing for them things to eat. Él había ido a lugares distantes para encontrar a aquellos que estaban en necesidad. He had gone to many distant places to seek those who were in need. En una ocasión fue a la tierra de los Gadarenos para encontrarse con un individuo endemoniado. On one occasion, he had traveled all the way to the land of the Gadarenes, where there was a demon-possessed man. Una persona que el maligno usaba para causar mucho daño a todos los que le veían y a quien él podía hacerle daño. It was a man that the evil one would use to cause great harm to those who come close to him. Pero Jesús siempre estaba interesado en ir donde realmente había la necesidad. But Jesus was always interested to go to those places where there were needs. Así es que él quería que sus apóstoles pudiesen entender y aprovechar lo que Jesús significaba o era no solo para Israel, no solo para los apóstoles, sino para toda la humanidad. So Jesus wanted to make sure that his apostles understood who he was, not just for Israel, not just for them, but for all humanity. Jesús aprovechó este retiro no solo para revelarse o hacerle saber a los apóstoles quién era él, sino también porque había estado en un ministerio que le había realmente causado físicamente cansancio. And Jesus wanted to, not just in this retreat for his apostles to know who he was, but because he was in a ministry that had really tired him. Recuerdo que en una ocasión
hizo un esfuerzo grande por ir a una ciudad que realmente lo rechazaban. And I remember in one occasion he made a great effort to go to a city that actually rejected him. Él fue a la ciudad de Sicar, que pertenecía al área de Samaria. He went to the city of Sychar that belonged to Samaria. Dice la Escritura que se sentó junto al pozo de Jacob porque estaba cansado. And the word says that he sat down next to the Jacob's well because he was tired. Realmente él lo que esperaba era tener un encuentro extraordinario con una dama que estaba grandemente necesitada. In reality, he was expecting to have an encounter with a woman who was in great need. Una mujer que había buscado y tratado de satisfacer su vida en cosas que realmente le perjudicaban. It was a woman who had tried to satisfy her needs in things that just made it worse for her. Jesús sabía que aquella mujer lo que necesitaba era conocerlo a él. But Jesus knew that all she needed was to know who he was. Ella había conocido a muchos hombres, She had met many men, pero todos los que le conocían lo único que querían era sacar de ella lo más que pudiesen. but all the men that she met, all they wanted to do was to extract from her everything that they could. Ellos no tenían la solución para la condición que tenía esta mujer en su alma. And they didn't even have the solution for the condition that this woman had in her soul. Pero Jesús conocía y podía satisfacer la condición de ella. But Jesus knew and was able to satisfy her condition. Fue tan impactante el encuentro de ella con Jesús que no pudo controlar, salió corriendo y fue a la aldea donde ella vivía a llamar a la gente que viniesen para ver y escuchar a Jesús. And her encounter with Jesus was so impactful to her that she ran to the small town where she was at so they can come and listen to the Jesus that she had found. Y ellos le respondieron y aceptaron la invitación y fueron a escuchar a Jesús. And they responded for her invitation with yes, and they went to see and listen to Jesus. La experiencia de ellos fue tan grande que le dijeron a la dama, ya no solo creemos por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros hemos visto, hemos escuchado y hemos recibido de Él para nuestras vidas. And what they saw and heard was so great for them that they told the lady, we don't just believe you just because you said it, but we have experienced it ourselves and it's great for our lives. En esta ocasión, después de haber cruzado el lago o mar de Galilea, que había habido una tormenta que iban a naufragar, y él se había acostado en uno de los lugares del barco para descansar y aún dormir. And on this other occasion, they were crossing the Sea of Galilee by boat where they almost got shipwrecked because of a storm. And Jesus had gone to sleep at the end part of the ship, of the boat. Pero muy pronto él tendría que confrontar el por qué había venido al mundo. But soon he was going to confront
why he came to this world. Y él quería que los apóstoles pudieran pasar de lo que ellos pensaban y creían acerca de él. And he wanted his apostles to go beyond an understanding of what they thought and perceived of him. Él quería hacerles saber que él no había venido única y exclusivamente para el pueblo de Israel. He wanted them to know that he didn't come exclusively and only for the people of Israel. Él quería que ellos entendieran que él no era uno de los políticos de aquel entonces. He wanted them to understand that he wasn't another politician of those days. Él quería que ellos entendieran que él había venido a establecer un reino eterno. He wanted them to understand that he came to establish an eternal kingdom. Y que los súbditos o los que serían miembros o participantes de ese reino serían de toda la humanidad. And that the subjects of that kingdom comes from all humanity. Él quería que los apóstoles entendieran que ellos tenían que pasar la frontera del prejuicio y la discriminación. He wanted his apostles to understand that they had to go beyond the border of prejudice and discrimination. Que él quería establecer una iglesia que pudiese llegar a todo el mundo. And that he wanted to establish a church that would reach the entire world. Gracias damos a Dios por la iglesia cristiana, el buen pastor. And we give God thanks for the Good Shepherd Christian Church. Porque somos parte integrante de la iglesia del Señor Jesucristo. Because we're an integral part of the Church of Jesus Christ. Y porque nos hemos apropiado la declaración que él dijese acerca de la autoridad dada a la iglesia. And we have made ours the declaration that he says that he was given the authority that he had given to the church. Él declaró y dijo que la iglesia estaría fundamentada sobre una verdad que muchos han equivocado. And he said that the church will be established under the basis of something that many have confused. Porque aunque el nombre Pedro se deriva de la palabra piedra, no era sobre Pedro que se edificaría la iglesia. Because even though Peter's name means rock, it wasn't Peter which Jesus would use to establish the church. Era sobre la verdad que Pedro, por revelación de Dios, declaró. It was going to be established about the truth that Peter declared. A continuación, estaremos presentando la respuesta que Pedro le dio cuando él le hizo la pregunta de quién era él. And we will be presenting towards the question that Jesus asked Peter, who do you think I am? La pregunta que él hiciese con relación al concepto de los externos, de los que no eran parte del apostolado, se encuentra en Mateos capítulo 16, en el versículo 13.
And the question that Jesus asked, according to the concept of what everyone else thought he was, you can find it on Matthew 16, verse 15. Jesús sabía cuál era el concepto y qué era lo que pensaba la gente acerca de él. Jesus already knew what other people thought about him. Pero él quería prepararlos para llegar a una intimidad donde haría que su espíritu, el espíritu de ellos, pudiese comprender quién era Jesús. But he wanted the apostles to get to that intimate part of their life so they can understand who is Jesus. La pregunta fue, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? The question was, who do people say the Son of Man is? Y ellos le respondieron de acuerdo a lo que habían oído y lo que la gente les había dicho, pero todo lo que le dijeron no era la verdad, sino estaban erróneos. And they responded to Jesus by saying all the things that other people think that he was, but they were wrong. Tal como en la actualidad son muchas las gentes que lo que conocen o saben o dicen de la persona del Señor Jesucristo no es lo correcto. It's just like today, what many people think and have the concept of who Jesus is not what they really think. It's wrong. Aún hay muchas religiones que en sus declaraciones, en sus enseñanzas, están erróneas en cuanto a lo que verdaderamente es el Señor Jesucristo. And there are many religions that, according to what they teach and their declarations, they have the wrong idea of who Jesus is. ¿Cuál fue la declaración de los apóstoles? What was the declaration of the apostles? Unos de ellos dijeron, hemos escuchado en la multitud que a veces te escucha que tú eres un profeta. And they said, we have heard throughout other people that have listened to you that you're a prophet. Otros dicen que cómo es posible que tengas tanta sabiduría si tú eres hijo de un carpintero. And others say, how is it that you have so much wisdom if you're the son of a carpenter? Si alguien desea saber acerca de esas declaraciones, están en Lucas capítulo 3, versículo 13 y en algunos otros capítulos de la Biblia. If others want to know where those declarations are, one of them is Luke chapter 3, verse 13, and there's other parts in the Bible too. Pero me adelanto a decir lo que dijese Isaías en el capítulo 7 y versículo 14. But I'll move forward and tell you what Isaiah says in chapter 7, verse 14. Lo que en Mateos capítulo 1 y versículo 23 se nos dice. What Matthew says in chapter 1, verse 23. Tal como en los tiempos presentes y antiguos, casi siempre se le quiere poner el nombre al hijo mayor, el nombre del padre. Just like in the old days, that when a child was born, a baby boy, they wanted to name it after the father. Cuando Juan el Bautista nació, su padre Zacarías tenía un conflicto en cuanto a lo que
la gente opinaba del nombre que había que ponerle. And even when John the Baptist was born and his father Zechariah had a conflict of what would he name the baby. La revelación de un ángel le había dicho que el nombre de su hijo se llamaría Juan. But he had a revelation through an angel who told him that his baby boy would be named John. Porque Dios tenía un propósito grande con él. Because God had a great purpose with him. Sería el precursor, sería el que llegaría antes del Mesías para anunciar y preparar al pueblo. He was the precursor. He was the one that would go before Jesus to prepare the people. Pero la gente quería, al nacer el hijo de Zacarías, llamarle Zacarías. But when John the Baptist was born, the people wanted Zechariah, his father, to name him after him, Zechariah. Él había estado por 9 meses mudo. Zacarías había estado mudo por 9 meses. And Zechariah, the father, had lost the ability to speak for 9 months. Y en ese día que nace Juan, y escuchando a la gente sobre qué nombre le pondrían, entonces él habló. But when his baby boy was born and he was hearing everyone else thinking about what would he name him, he spoke. Y entonces declaró, dijo, no, su nombre será Juan. And he opened his mouth and he declared, no, his name will be John. Y declaró que Dios tenía un propósito con Juan. And he declared that God had a purpose with John. La Biblia le da al Señor Jesucristo aproximadamente casi 7 nombres. The Bible gives Jesus approximately 7 different names. Pero el que yo he usado en esta ocasión fue el que declaró Isaías en el capítulo 7 y llamará su nombre Emmanuel. But the name that I'm using is the one that Isaiah declared in chapter 7, verse 14. His name will be Emmanuel. Que declarado es Dios con nosotros. That the translation means God with us. La verdadera respuesta que debiésemos de tener claramente en nuestra mente y corazón es esta. And the truth that you should have in your heart is this. La que el apóstol Pedro, por revelación divina, pudo declarar. What the apostle Peter, through divine revelation, was able to declare. Pedro escuchó a los demás dar su opinión y decir lo que la gente decían. And Peter had heard everyone else's opinion and what they were saying. Me parece ver a Pedro en un lugar aparte del grupo, preguntándose a sí mismo, ¿qué le diré? ¿Qué significa él para mí? I can almost see Peter apart from the group asking himself, what would I say? What does he mean to me? Me parece ver a Pedro haciendo una oración inmediata I can see Peter doing a quick prayer y preguntarle a Dios, oh Dios, dime quién es él, and asking God, tell me who he is. dime qué le respondo a su pregunta. Tell me what should I say? How should I respond to his question? Él quiere saber qué significa él para nosotros. He wants us to know, to tell him what does he mean to us. Y Dios le contestó. And God answered him.
Y le dijo Pedro, ese es mi hijo, And God answered and said, Peter, that's my son. ese es el Cristo, He's the el Christ, Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Pedro no pudo callar, Peter could not stay quiet. sentía dentro de él He felt it inside of him. la voz de Dios que le decía, Pedro, ese es mi hijo amado. And he felt God's voice inside of him saying, Peter, that's my beloved son. Pedro, ese es el Cristo, ese es el que yo he enviado. Peter, that is Christ. That's who I have sent. Y Pedro abrió su boca y me parece no solamente hablarlo, sino gritarlo de voz en cuello. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. And I can see Peter opening his mouth and not just saying it, but screaming it out. You are the Christ, the Son of the living God. La importancia tan grande de creer quién es Él. There's a great importance of knowing who he is. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 2, John chapter 1, verses 1 through 2. nos habla de la preexistencia de Jesús. It speaks to us about Jesus' pre-existence. Nos habla de su posición en la Trinidad. It speaks to us about his position in the Trinity. Nos habla que Él es la palabra que se ha encarnado para habitar entre nosotros. It tells us that he is the word that became flesh to live within us. La pregunta que estremeció a los apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? And the question that shook the apostles was, who do you say I am? Muchos habían tenido una opinión y un concepto, pero muy equivocado. And many had a wrong concept of who Jesus was. Cuando leo la palabra, por ejemplo, en Mateos capítulo 11, versículo 19, When I read the word, like Matthew chapter 11, verse 19, me causa un impacto, it shakes me. porque algunos lo consideraban una palabra que diríamos vulgar, lo consideraban glotón y bebedor de vino. Because many considered him as a glutton and a drinker of wine. Mateos 11, 19. Matthew 11, 19. Algunos lamentablemente utilizados por el mismo Satanás. En Juan capítulo 7, versículo 4, se atrevieron hasta decir que él lo que hacía era en el nombre de Beelzebú, el príncipe de los demonios. And others being used, unfortunately, by Satan, dared to say that he was being used by Beelzebub, the prince of the demons. Causa a mi vida un impacto, como la gente malinterpreta y el maligno los persuade a atribuir las cosas que hace Dios
al maligno, a Satanás. It causes a great impact in me how the devil influences and persuades people to give credit to the devil, the things that God does. Y en el día presente hay muchos curanderos, hay muchas otras religiones y personas que realmente a quien le sirven y le dedican tiempo es al maligno y que astutamente a través de ellos él le hace creer a la gente que es Dios. And today there are many people, many religions and healers that do things and astutely try to make people believe that it's God. El mismo rey Herodes, por su condición y actitud, cuando le hablaron de la manera en que Jesús predicaba y enseñaba, creyó que Jesús tenía el espíritu de Juan el Bautista. Even King Herod himself, with his attitude, when they spoke to him about Jesus, he thought that Jesus had the spirit of John the Baptist. Algunos lo consideraron al hacer milagros con Elías. Others considered him, when they saw him doing miracles, like Elijah. Me parece verlo con la familia de Lázaro cuando llegó al sepulcro. I can almost see him with Lazarus' family when he got to the tomb. Y en aquel lugar que él estaba listo para hacer el milagro, Marta le dice: Jesús, ya hacen 4 días que lo hemos sepultado, así es que está en estado de putrefacción. And when he was in that place next to the tomb to do the miracle, Martha says to him, Lord, it's been 4 days that we have buried him. He's already rotten. Pero Jesús le dijo: Marta, ¿no crees que yo soy la resurrección y la vida? But Jesus said to Martha, you don't believe that I am the resurrection and the life? Y que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. And that he who believes in me, though he be dead, shall live? Marta, envuelta en su dolor, le dijo: sí, yo creo que resucitarán, pero eso será en el día postrero. And Martha, throughout her pain, said, yes, I believe that they will resurrect, but that's something in the future. Dice que en ese momento, al ver la condición de Marta y de María, lloró Jesús. And the word says that when he looked at Martha and Mary's condition and their pain, that he cried. En otra ocasión, mientras él estaba en el monte de los olivos y miraba a la ciudad de Jerusalén, On another occasion, when he was on the Mount of Olives looking over the city of Jerusalem, dice que lloró al ver la ciudad en la condición en que estaba. and because of the condition that that city, Jerusalem, was, he cried. Por eso algunos decían: es semejante a Jeremías, That's why others said that he was just like Jeremiah. porque Jeremías, cuando salía a las calles y veía la condición de la nación, él lloraba profundamente, sin consolación. Because Jeremiah, when he went out into the streets and saw the conditions of the city, he would cry out profoundly without anyone giving him any consolation. Pero yo le preguntaría a los que nos están escuchando y observando, But I ask those who are watching and listening, ¿qué dices tú acerca de quién es Jesús? who do you say Jesus is? Los discípulos
tenían que hacer una decisión con respecto a Jesús. And the disciples had to make a decision throughout the question that Jesus asked. Jesús quiere que nosotros y los que me escuchan hagamos una decisión no basada en lo que otros dicen, sino en lo que nosotros percibimos de Él. And the Lord wants us to know, and those that are watching, that who do we perceive? Not what other people think, who do we think He is? Y va a llegar un momento crucial en el ministerio de Jesús y en la vida de los apóstoles. And there was a crucial moment that was going to arrive in the lives of the apostles and Jesus. Él iba a ser crucificado. He was going to be crucified. No pasaba por la mente de los apóstoles ni en sus planes el ver un día al Señor pendiente de una cruz. And they never took it to thought or passed through their mind that one day they will see their Lord crucified. Ellos lo que veían era un rey estableciendo un reino y destruyendo los poderes de Roma. All they were thinking about and seeing was a king and that would establish his kingdom and destroy the powers of Rome. Pero su reino no era limitado al territorio de Israel. But Jesus' kingdom was not limited to the territory of Jerusalem only. Su reino es en el mundo entero. His kingdom is in the entire world. Pero déjenme sobre la declaración que les hice, ¿qué concepto tenemos nosotros de Él? But let me speak to you about the concept. What concept do you have of Jesus? Porque para poder checar, a entender y a conocer, a percibir quién es Él, necesitamos tres cosas. Because to know and understand who He is, we need three things. Primero necesitamos escuchar y entender la palabra. First, we have to listen and understand the Word. Segundo, necesitamos el desarrollo de la fe en la palabra. The second thing we need is the development of our faith in the Word. Y tercero, el poderoso y grande ministerio del Espíritu Santo. And the third thing is the great and powerful ministry of the Holy Spirit. Bienaventurados los que escuchan la palabra. Blessed are those who hear the Word. Bienaventurados los que entienden y aceptan la palabra. Blessed are those who understand and accept the Word. Pero bienaventurado aquel a quien el Espíritu Santo le fecunda, le produce la nueva criatura. But blessed are those who the Holy Spirit produces a new creation in them. En ese momento sí podemos conocer y saber quién es Él. And that's the moment where you will know who He is. Sí podemos entonces ver que Él es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas. And that way we will understand that He is the light of the world and he and she En who ese follows Him. momento es que podemos entender que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie llegará al cielo si no es por Él. That's when we will understand that He is the way, the truth, and the life, and no one will go to heaven without Him. En ese momento será que podamos entender como el Espíritu se lo reveló a Juan el Bautista. And in that moment we will understand, just like the Spirit revealed it to John the Baptist.
Juan había pensado y creído que Jesús era nada más que un buen hombre que vivía conforme a la ley de Dios. John the Baptist thought that Jesus was just another man that was a good man and lived according to the law. Por eso cuando un día Jesús se le acerca a Juan que estaba bautizando y le dice, Juan, yo quiero ser bautizado. That's why when Jesus got close to John one day, John the Baptist, who was baptizing people, Jesus says, I want to be baptized. Juan le dice, pero ¿por qué? Si a ti no hay quien te acuse de haber cometido pecado. And John the Baptist said, but why? No one can accuse you of sinning. Jesús le dijo, Juan, es que yo quiero cumplir la ley total, sin faltar nada. And that's when Jesus told John the Baptist, I need to fulfill the law without lacking anything. Juan no sabía todavía quién era aquel que estaba delante de él. And John still didn't understand or know who was that before him. Y Juan, por complacerlo, le dijo, está bien, vente, te voy a bautizar. And John, just to make him happy, said, okay, I'll baptize you. Cuando lo sumergió y lo levantó, dice que vio los cielos abiertos. And when John submerged Jesus and then lifted him up, he said he saw heaven open. Y escuchó la voz del mismo Dios que le habló a Juan. And he heard the voice of God himself who spoke to John. Y Juan presencia la manifestación del Espíritu Santo que desciende para manifestarse en la persona de Jesús. And John felt the presence of the Holy Spirit that descended to manifest himself on Jesus. Escuchó la voz que le decía, este es mi hijo, a él oíd. And he heard the voice that said, this is my beloved son, listen to him. Cuando podemos, por medio de la palabra, la fe y del Espíritu Santo, tener una comprensión de quién es Jesús, entonces se produce en nosotros la nueva criatura. When we have an understanding through the Word and the Holy Spirit and Entonces nos convertimos en hijos de Dios. then we will become children of God because that new creation will be established in us. Desde ese momento en adelante, tú puedes depender de Dios en tu vida. And from that moment on, you can depend on God in your life. Desde ese momento en adelante, Satanás ya no tiene más dominio y control de tu vida. And from that moment on, Satan has no more control of your life. Vienes a ser un hijo de You Dios. become a child of God. Vienes a recibir la protección y la gracia de Dios. And you receive the protection and the grace of God. Pero mi última pregunta, But my last question, ¿quién es Jesús para ti? who is Jesus to you? Los que nos están escuchando a través de los medios de comunicación, Those who are listening to us through social media. hoy yo te presento y te hago esa pregunta. Today, ¿Quién es Jesús para ti? I present to you that question. Who is Jesus to you? Somos privilegiados porque hoy tenemos la palabra de Dios. We are privileged because today we have the Word of God. Tenemos la Biblia. We have the Bible. Podemos leerla. We can read it. Podemos realmente tener al Espíritu Santo para iluminarnos. We have the Holy Spirit to illuminate us. Posiblemente muchos te habrán dado una opinión acerca de Jesús. And possibly others have given you their opinion of Jesus. ¿Qué te habrán dicho que es Él What, para la humanidad? I wonder what they have told you who He is
to humanity. Pero en Romanos capítulo 9, versículo 33, la palabra dice que el que creyere en él, en Jesús, no será avergonzado. But in Romans 9:33 says, whoever believes in him should not be put to shame. Y en Romanos capítulo 10, versículo 11, todos aquellos que en él crean, todo aquel que en él cree, va a ser y es llamado hijo de Dios. But it also says in chapter 10 that all those that believe in him will be called a child of God Y no será avergonzado. and shall not be put to shame. Hoy nos critican, Today we're criticized, hoy muchos se burlan, we're mocked. pero un día lo veremos en el cielo. One day we will see him in heaven. Y aquellos que hoy se han mofado y burlado y rechazado, And those, entonces sufrirán las consecuencias. and those who have made fun of him and have mocked him will suffer the consequences. Pero yo te invito en este momento a saber que Él es la verdad, But I invite you at this moment to know that he is the truth, que Él es Dios con nosotros, that he is God with us, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, that he is the Lamb of God that taketh away the sin of the world, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, that he's the only mediator between God and men, y que todo aquel que en Él cree no será condenado, sino que tendrá la vida eterna. and that all those who believe in him shall not be condemned but shall have eternal life. Aquellos que nos han escuchado y observado, donde quiera tú te encuentres, ahí tú puedes aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Those who have watched us and heard us, wherever you find yourself, right there you can receive the Lord Jesus as your personal Savior. Te invito ahí donde te encuentras a hacer lo que te voy a indicar. I invite you right there where you find yourself to do what I'm going to say. Primero, vamos a tener unos momentos de oración. First, let's have a few moments of prayer. Y vas a repetir conmigo esta oración. And you're going to repeat this prayer after me. Oramos. We pray. Padre Celestial, Heavenly Father, en estos momentos in this moment, me acerco a tu presencia, I get close to your presence, creyendo que Jesucristo es mi Salvador, believing that Jesus Christ is my Savior, que Él vino a buscarme y a salvarme, that he came to seek me and save me, que en estos momentos Él con su sangre me limpia de todo pecado, that in this moment with his blood shed he cleanses me of all my sins, que me convierte en hijo tuyo, oh Dios, and that he makes me a child of God, y que de ahora en adelante tu presencia estará en mi vida. and from now on your presence shall be in my life. El Espíritu Santo me guiará The Holy Spirit should guide me, y en tu palabra encontraré la alimentación, la nutrición espiritual para mi vida. and in your word I will find the nutrients that I need for my spiritual life. Sé que me guardarás y me librarás del mal. I know you will watch me of all evil. En estos momentos, gracias por aceptarme como tu hijo In this moment, I thank you for accepting me as your child y por haber enviado a Jesucristo a buscarme y a salvarme. and for sending Jesus Christ to save me, seek me and save me. En tu nombre, Padre, In your name, Father, de tu Hijo y del Espíritu of your Son Santo. and the Holy Spirit. Amén. Amen. Hemos terminado, pero quiero orar por los enfermos. Sé que hay una
gran cantidad de personas enfermas en distintos lugares o países que están esperando que el Espíritu de Dios se manifieste en sus cuerpos. We are done, but I want to pray for all those that are sick in different nations that are waiting for prayer and healing of their bodies. Antes quiero dar lectura a la lista de aquellos que han llamado para recibir a Cristo como su Salvador personal. And I'll give you the names of those that have called, and we have a list here, who received the Lord Jesus Christ as their personal Savior. Vanessa Rivas de Argentina, David Ojeda de Ecuador, Jesús Rafael Flores de Perú, Cecilia Mendoza de México, Olga Madroñedo de Venezuela, Alfredo Hernández de Guatemala, Nancy Rodríguez de Cuba, Dora Arayán de El Salvador, Ramón Pino de Venezuela, Alexander Cabrera de Costa Rica, Daniel Escobar de Honduras, Julián Villarreal de España, Walter Parafi de Italia, Jaime Rodríguez, Panamá, Elidia Lume de Bolivia, quienes regresan al hogar, a la familia del Señor, Fran González de México, Inés Muñoz de aquí de Michigan, Beatriz Urreta de Australia. Padre, te damos gracias por estas vidas que han decidido aceptar a Cristo como su Salvador personal. Te los presento sabiendo que en esta hora hay gozo en el cielo. Señor, por estas vidas que han hecho la correcta y debida decisión, que es recibir a Cristo como su Salvador personal. Gracias por los que regresan después de haberte conocido y haberse apartado. Se reconcilian, Señor, porque saben que sin ti nada pueden hacer. Gracias, Señor. En estos momentos te presento los enfermos. Hay en los hospitales, en cuidado intensivo, gente esperando. Señor, que en este momento reprendamos esa enfermedad y le declaremos sano desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Todo órgano que ha sido afectado, destruido, dañado, sea renovado, sea reconstruido. Que en este momento, Señor, oh Dios amado, tu presencia se manifieste en esos cuerpos y produzca en ellos la sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, es hecho el milagro, es hecha la obra. Permite que ellos te proclamen, te glorifiquen, te honren, te alaben. Señor, que comiencen a darte gracias y a proclamar la victoria de que has hecho el milagro, la sanidad en sus cuerpos y la liberación en sus almas y espíritus. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, a los hermanos que han estado, a los hermanos que se esforzaron y llegaron. Llévalos con bien. Permíteles disfrutar y participar. Y durante este día, una bendición especial. En tu nombre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios me los bendiga.